A la licenciada Evangelina Kaploch, espero que lo haya pronunciado bien, que será nuestra oradora del día de la fecha. Evangelina, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que se sumaron. Vamos a comenzar primero hablando un poco de pautas de cómo nos vamos a manejar durante el webinar o durante la charla. En la medida en que la conectividad se los permita, les voy a proponer que tengan las cámaras activas, los micrófonos muteados para tratar de evitar cualquier ruido ambiente que pueda surgir, y el chat todo el tiempo va a estar libre, y vamos a ir generando, si bien la charla tiene pensado instancias interactivas con ustedes desde sus celulares, vamos a tratar de que si surgen dudas, ustedes las puedan ir consultando a través del chat, ¿sí? Bueno, primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Evangelina Kaploch. Yo formo parte del equipo de empleos de Pan American Energy. Estoy trabajando en la empresa ya hace 7 años. Soy licenciada en psicología, me recibí en la Universidad del Salvador. La verdad que dentro de PAE pasé por distintas áreas, pero siempre estuve enfocada en todo lo que tiene que ver con la parte de selección de personal. Tengo la particularidad, a diferencia del resto del equipo, que yo trabajo en la unidad de gestión de Golfo San Jorge, que es, ahora les vamos a hacer una presentación breve de la empresa, es una de las principales operaciones que tiene PAE en el sur y en la Argentina. Bueno, primero contarles un poquito cuál es la agenda, cómo pensamos la actividad de hoy. Primero hacer una presentación de la empresa, capaz muchos de ustedes la conocen, los que no la conocen contarles un poquito a qué nos dedicamos, cuál es nuestro negocio, y después a meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con el webinar de hoy, que es la confección y la revisión del CV, ¿sí? Quizá hay muchos de ustedes que ya lo tienen hecho, quizá hay algunos de ustedes que nunca tuvieron la oportunidad o la necesidad de armarlo. Bueno, ver cuáles son las recomendaciones para hacerlo de una manera efectiva. Después vamos a hacer un breve repaso por lo que es LinkedIn, que es una red social profesional, cómo generarla y ampliar nuestra red de contactos y entender un poco por qué es tan importante y deberíamos tener presencia en esta red. Contarles también cómo es un proceso de empleos, ¿sí? Cómo es en cuanto a pasos, cuánto tiempo suele durar y demás. Y después, cuáles son algunos tips para prepararnos antes de ir a una entrevista, a la tan temida entrevista laboral. Bueno, primero que como les decía recién, quería contarles un poco de PAE. PAE es una compañía global, líder de energía. Somos una compañía integrada porque hace alrededor de 2 años nos fusionamos con Action Energy también. Como operadora, somos una operadora a escala internacional porque no solo estamos presentes en Argentina, sino que también estamos en Uruguay, en Bolivia y en México. Dentro de lo que es el negocio del upstream, nuestras principales actividades son la de exploración, ya sea en la búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y gas natural, tanto subterráneo como submarinos. También nos dedicamos a todo lo que son las actividades de perforación de pozos exploratorios, y después todo lo que son las actividades de explotación, que son los pozos que llevan el petróleo crudo o el gas natural hasta la superficie. Nuestras principales operaciones en el negocio del upstream en Argentina son la cuenca del Golfo San Jorge, que es donde les contaba que yo trabajo, es donde lideramos la producción de petróleo del país; la cuenca neuquina, que es el epicentro nacional de los reservorios no convencionales, la habrán escuchado el último tiempo porque es muy conocida por Vaca Muerta y porque además es una operación que cada año crece más; la cuenca noroeste, donde somos un referente internacional en todo lo que tiene que ver con la tecnología y con el medio ambiente; y por último, pero no menos importante, la cuenca marina austral, donde tenemos una participación en la principal área gasífera de offshore de Argentina. Para los que no saben, bueno, son todos ingenieros, pero el offshore es todo lo que tiene que ver con la parte fuera de la tierra, ¿sí? Recién cuando les hablaba de PAE como operadora internacional, les contaba que somos el primer operador internacional en perforar en aguas someras, en lo que es el Golfo de México. También trabajamos en la parte en el campo de Margarita Huacayá, que es la mayor producción de gas del país andino. Lo hacemos en consorcio con otras empresas, esto es en el país de Bolivia. En lo que tiene que ver con el negocio del downstream, nosotros nos dedicamos a todo lo que es la refinación y distribución de combustibles, la producción y la comercialización de lubricantes, de grasas y de refrigerantes. También abastecemos a todas las industrias de aviación, marítima y agro,
el transporte, llegando también al consumidor final, que es las estaciones de servicio que ustedes conocen, y también hacemos la elaboración de productos para uso petroquímico. En lo que son nuestras operaciones en Argentina, también tenemos la terminal de Campana, la refinería y la planta de lubricante, que está ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, también es la más grande y la más reconocida. Pero tenemos también la terminal de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, la de Puerto Galván en Bahía Blanca y la de Caleta Paula en Santa Cruz. En el caso del downstream, tenemos un 19% de participación en el mercado uruguayo de combustibles, ¿sí? Y entre Argentina y Uruguay hoy contamos con 640 estaciones de servicio de red propia. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter un poquito en todo lo que tiene que ver con el tema del taller, y antes de arrancar, a mí me gustaría conocerlos a ustedes. Ya me estuvieron algunos contando de qué carreras eran y demás, pero me gustaría saber, bueno, cuando decidieron participar de este taller, cuáles eran sus expectativas, por qué les interesó, con qué les gustaría llevarse y demás. Para eso les voy a pedir que con sus celulares o con la computadora, como les resulte más cómodo, pueden ingresar a www.menti.com, pueden cargar ese código, ¿sí? O si tienen la posibilidad de hacerlo desde el celular, también pueden escanear el código QR que les estoy mostrando, y a partir de ahí pueden responder las preguntas que les van a ir apareciendo. ¿Sí? Les vamos a dar unos minutitos para que lo puedan hacer tranquilos. ¿Sí? Yo empiezo a ver a través del Menti, esto les va a aparecer en el celular. Yo, para asegurarme que se esté viendo... que se esté viendo bien, también me lo voy a escanear yo. Y a partir de ahí pueden ir contestando. Bien. ¿Cómo potenciar las redes sociales para mi profesión? Bien, buenísimo. ¿Qué más? Les voy a dar un momentito más. ¿Cómo manejarme en una entrevista laboral y no lo que esté, y lo que este reclutamiento conlleva? Buenísimo, eso lo vamos a ver, todo el proceso, la entrevista, el CV, buenísimo. Me gustaría mejorar mi CV, mejorar la red LinkedIn, y aprender qué decir, perdón, y qué no en una entrevista. Bueno, buenísimo. Cómo armar un CV, cómo es una entrevista laboral, cómo afrontarla. Acá también me dicen, me gustaría aprender a elaborar mi CV y a tener una idea sobre cómo es todo el proceso de la búsqueda laboral. Buenísimo. Conocer si ustedes como reclutadores ven la actividad, ahí se me fue, y publicaciones de LinkedIn, y si eso puede ser algo positivo para prestar atención a esa persona. Buenísimo. Si bien LinkedIn lo vamos a ver más por arriba, vamos a repasar un poco las funcionalidades y demás, eso lo vamos a comentar. Consejos para mejorar mi LinkedIn, orientarme en la búsqueda de trabajo, inserción laboral joven, recién recibido. Bueno, cómo desenvolverme en una entrevista, cómo demostrar en el CV nuestras mejores características para destacarnos en las postulaciones. Buenísimo. Inserción laboral, esa ya la leí, me parece, laboral joven, recién recibido. Bueno, el tema de los recién recibidos suele ser algo que aparece bastante, así que lo vamos a conversar. A ver si hay alguna nueva. ¿Cómo potenciar redes sociales? Bien. Todavía falta que contesten algunos. Vamos a esperar un minutito más para que todos puedan contestar. Mejorar mi CV, inserción laboral, buenísimo. ¿Cómo desenvolverme en una entrevista? Bien, bien.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Estamos alineados entonces con las expectativas que ustedes tienen en relación a la charla y lo que nosotros les trajimos hoy. Bueno, para arrancar vamos a meternos de lleno ya en lo que tiene que ver con la confección y con la revisión del CV. Como les decía cuando les mostraba la agenda, quizás muchos de ustedes en algún momento tuvieron la necesidad de armar su CV, otros quizá no, pero bueno, recuerden que siempre está bueno tener el CV armado, porque no solamente se busca cuando uno empieza a buscar trabajo, sino que muchas veces para aplicar a una beca, a una pasantía, para diferentes instancias, todos nuestros datos, que son los que ponemos en el CV, pueden sernos de utilidad y está bueno siempre tenerlo armado, ¿sí? Ahora, si ustedes, con el mismo link con el que se metieron recién, yo voy a entrar acá a cambiar, y me gustaría que me cuenten, acá en este caso lo van a hacer a modo de que ustedes tienen una serie de opciones, se van a encontrar con la pregunta de con qué dificultades ustedes se encuentran al momento de armar un CV, ¿sí? Nosotros ahí les pusimos como un ranking que tiene que ver con no tener una buena foto, no tener experiencia laboral o no saber por dónde empezar. Esto también está bueno que ustedes nos contesten porque es la manera de ir sabiendo, bueno, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus expectativas, y de esta manera aprovechar esta charla como para que se puedan sacar todas las dudas. Somos re poquitos, así que va a estar bueno que se animen también a través del chat a hacer todas las preguntas, que hoy se vayan sin dudas, para que realmente puedan armar su CV o para que puedan pasar por un proceso de selección de la mejor manera posible. Bueno, por ahora lo más importante o lo que está, digamos, con mayor peso es no tener experiencia laboral, y después, en segundo lugar, quedó no saber por dónde empezar. Vamos a esperar que algunas personas más vayan completando. Bien, sigue sumando no tener experiencia laboral. Esto es re común, chicos, y está bien. Recuerden que todos alguna vez estuvimos del otro lado, ¿sí? Y tuvimos que salir a armar nuestro CV por primera vez, a buscar trabajo por primera vez y demás, así que está bueno que lo planteen porque también es la posibilidad de... A ver, creo que hay algunas consultas en el chat. También es la posibilidad de derribar mitos, ¿no? Que muchas veces hay en relación a las búsquedas laborales y a esto de no tener experiencia. Bien, van contestando 10, si se quiere sumar alguno más, bien, no saber por dónde empezar, bien. Perfecto. Bien. Bueno, entonces la que más peso tuvo hasta ahora es no tener experiencia laboral. Bien. Bueno, era el mismo código QR, yo siempre lo pongo por las dudas, pero cuando lo pasás es el mismo. Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la confección del CV. Nosotros consideramos que el CV es una herramienta que nos va a permitir presentarnos profesionalmente, y en este sentido es muy importante que ustedes tengan en cuenta que va a representar el primer contacto que ustedes van a tener con su futuro empleador. En este sentido, es importante tomarse un tiempo para pensarlo, para ver cómo les busqué, cuáles son las cosas que les gustaría mostrar a través de ese CV de ustedes. Nosotros les proponemos que se pregunten cómo quieren presentarse, cuáles son los aspectos de la personalidad o de la carrera de ustedes que les gustaría destacar en este CV, y sobre todo, bueno, qué va a ser lo que los va a destacar o los va a diferenciar del resto de los postulantes, y por qué los elegirían a ustedes y por qué no. Hace un ratito, cuando veíamos la parte de las dificultades a la hora de armar el CV, muchos de ustedes pusieron no saber por dónde empezar. Para las personas que no saben por dónde empezar, porque es cierto que si no lo armamos nunca, agarrar el Word en blanco puede resultar un poco agobiante. Entonces, hoy en día en Internet existen un montón de páginas como Genially, como Canva, el mismo Office 365 trae un montón de modelos, y ustedes ahí se pueden meter, son totalmente gratuitos y tienen un montón de modelos que les permite como ir completando la información e ir editando y adaptándolos al CV que ustedes tengan ganas de armar, pero ya es distinto porque tenés como un marco para comenzar y no te encontrás con esto de no saber tanto por dónde. Si quieren, después les escribo en el chat los nombres de las páginas para que ustedes puedan ir ingresando. Y ahora sí les vamos a dar algunas recomendaciones para
para aquellos que quieran optimizar o aquellos que quieran empezar a armar el CV. Primero que nada vamos a tratar de que este CV que van a diseñar entre en una sola carilla. Es importante que ustedes tengan en cuenta que está bueno, o que nosotros los reclutadores vamos a valorar mucho el tema, la posibilidad que tengan ustedes de contarnos sobre ustedes de una manera breve, ¿sí? Y esto es importante que tengan en cuenta. Hablar de ustedes de una manera breve no significa que sacrifiquen información, ¿sí? Sino todo lo contrario. Ustedes tienen que ganar en síntesis, pero sin dejar de poner información que para ustedes sea valiosa, y para lograr eso, lo ideal es que sea en una sola carilla. Muchas veces habrán escuchado en un montón de oportunidades que a veces el CV largo, o el CV que tiene muchas páginas, o el que trae muchas certificaciones, y el que trae toda la copia del título en PDF y demás, es un CV interesante. Y la verdad que no, eso es un mito, ¿sí? Nosotros generalmente buscamos un CV que tenga información, que sea fácil de leer, que esté bien organizada, que me permita conocer sobre ese candidato de manera rápida, y a partir de ahí yo ya voy a avanzar al siguiente paso que después vamos a ver en el proceso para conocerlo. Por otro lado, está bueno evitar todo lo que son las palabras repetitivas, introductorias, y algunas que resultan hasta obvias. Es decir, que si yo voy a poner todos mis datos de contacto, no hace falta que ponga nombre y apellido 2 puntos, dirección 2 puntos y demás, sino que directamente puedo poner los datos. Con relación a la fecha de nacimiento, un tips que les pasamos es siempre poner la fecha de nacimiento y no la edad, porque de esta manera ustedes no tienen que estar todo el tiempo actualizando la edad, porque muchas veces uno arma el CV y a lo mejor pasa un montón de tiempo hasta que lo vuelve a usar o lo necesita y se olvida de actualizar esta información. Y acuérdense de esto, el CV es una pieza de comunicación, habla de ustedes, es la primera imagen que ustedes quieren dar con su potencial o con su futuro empleador. Entonces, siempre hay que hacerlo con mucho nivel de detalle. Por otro lado, si ponen el quit, en el caso de que lo tengan, no es necesario que ponga el DNI porque sería información irrelevante, porque por el quit ya contiene el DNI, ¿sí? Por otro lado, acá en la parte de todo lo que tiene que ver con la información personal o profesional, yo siempre lo que les digo es que no den por supuesto nada. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces decimos, no, pero si yo estoy en Córdoba, todo el mundo conoce la característica de Córdoba. Pongo solo mi celular y ya está. La verdad que no, esa info, no, ustedes suponen que es así, pero a lo mejor su CV, yo veía que había tantos ingenieros, geólogos, licenciados en administración, que son perfiles que nosotros reclutamos muchísimo, y a lo mejor me llega el CV de alguno de ustedes a través de LinkedIn, a través de la web y demás, y yo no me puedo comunicar con ustedes con facilidad porque la información está incompleta, o porque dice que viven en Córdoba pero no dice dónde, o porque me falta una característica y demás. Es importante ser claro con el tema de la información. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el header o con el encabezado, siempre está bueno poner una buena foto con su nombre completo. Cuando hablo de buena foto, es una foto que me permita a mí como selector identificar al candidato, donde se vea bien su cara, y sobre todo que sea una foto realista de quiénes son ustedes, no una foto que nos sacaron cuando empezamos la universidad hace algunos años y hoy estoy totalmente diferente. La información de contacto tiene que ver con esto que les decía antes, que sea clara, no se manejen con supuestos. Nosotros los reclutadores recibimos un montón de CVs cuando estamos haciendo una búsqueda, y en este sentido está bueno que cuando un candidato me interesa y lo quiero contactar, toda la información de contacto para hacerlo lo pueda hacer de una manera ágil, y para eso tiene que estar clara. Por otro lado, está bueno que siempre chequeen que su cuenta de mail, en los datos de contacto, no tenga nombres de fantasía. Insisto mucho en esto, cuando nosotros presentamos un CV en una empresa o para una pasantía o incluso en la universidad, son todos contextos donde el aguante River Plate no tiene nada de malo, o aguante Boca Junior, no voy a entrar en temas, en controversias de equipos, pero donde eso lo vamos a dejar para otros contextos, y a lo mejor acá voy a tratar de armar una cuenta de mail, que yo la reciba en el celular, con la que voy a estar pendiente y voy a estar atento a lo que puedo recibir, pero por otro lado que contenga mis siglas o mi nombre completo y demás, pero digamos que sea ajustado al contexto en el que yo estoy presentando este CV. Siempre está bueno agregar un párrafo introductorio, porque esto es lo que nos va a permitir destacar algún aspecto relevante de nuestra personalidad o de nuestra carrera. Y se acuerdan que recién cuando veíamos el principio yo les decía, bueno, la pregunta que se tienen que hacer ustedes es ¿qué va a tener mi CV que se va a destacar o que va a ser diferente del de otros candidatos que también lo pueden estar presentando también? En este sentido, nosotros la recomendación que les damos siempre es evitar caer en frases comunes como busco un lugar donde aplicar lo aprendido o la remuneración acorde a mis posibilidades.
Estas frases en sí mismas, me preguntan chicos, no tienen nada de malo, pero insisto con esto, son políticamente correctas, pero nosotros queremos realmente armar un CV que nos ayude a destacarnos, a que nuestro CV realmente sea diferente. Si usamos frases que son políticamente correctas o son las que pone todo el mundo, obviamente que no nos vamos a destacar tanto. Por otro lado, en la sección estudios vamos a colocar aquellas capacitaciones que sean las más relevantes. Cuando digo las más relevantes, siempre está bueno que esas capacitaciones estén en línea con la posición o con la vacante para la cual yo estoy aplicando, eso es lo ideal. Y si hice un curso de Windows hace un montón de tiempo y este tipo de capacitación es algo que va quedando como antiguo y no está tan bueno, esas capacitaciones ya no pasan a ser tan relevantes y entonces por ahí no nos conviene tanto ponerlas, ¿sí? En la sección experiencia, y acá aparece uno de los grandes temores o de las grandes dificultades que encontraban ustedes, que tiene que ver con esto de no tener experiencia y querer armar su CV. Ahora lo vamos a ver en detalle. En el caso de los que tengan experiencia, siempre está bueno que cuando completen esta parte del CV, también puedan agregar aquellos logros que ustedes hayan tenido. Si estos logros encima también están en línea o son pertinentes para el puesto para el que ustedes están aplicando, bueno, obviamente que mucho mejor. Por otro lado, es importante cómo organizan la información. Siempre se va a poner el nombre del puesto, en la empresa en la que ustedes trabajaron, el periodo en el que ustedes trabajaron, ¿sí? Y una breve descripción de las tareas que ustedes hicieron, como para comprender qué tipo de tareas fueron. Muchas veces, a ver, ponen administrativo. Bueno, dentro de las tareas administrativas existen un sinfín de tareas, todas pueden ser muy diferentes, y está bueno tener como una breve descripción, que puede ser en bullets incluso y demás, de sus tareas como para conocer cuáles son las cosas que ustedes aprendieron durante este periodo. Y por otro lado, el tema de si tuvieron algún logro, que esto es lo que les decía que está bueno que ustedes lo destaquen. Hablábamos de esto que, bueno, cuando salimos de la universidad, muchos de nosotros salimos y no teníamos experiencia, igual había que completar un CV y había que empezar en algún momento a buscar trabajo. Y acá es donde es importante que todos ustedes pongan mucha atención y mucho foco en esto de completar el CV con toda aquella información adicional que nos permita también conocer el perfil, ¿sí? Las competencias o las características de un candidato no las conocemos solo a través de la experiencia personal, sino también a través de esa información adicional, como puede ser premios o menciones que tuvieron en la universidad, promedio, proyectos en los que ustedes hayan participado, que pueden estar alineados con su carrera, o también proyectos en los que ustedes hayan participado, o que forman parte de algún club, o que les gusta hacer un determinado deporte, publicaciones, actividades académicas, voluntariados. Todo esto es información adicional que a mí me permite conocerlos a ustedes, conocer sus competencias, y sumo un montón. Entonces, cuando no tengo experiencia profesional, voy a poner mucho el foco en todo lo que es la info adicional. Acá también hay una cosa que quiero mencionar que es muy importante. Muchos de nosotros, en algún momento cuando llegaban las vacaciones y no estamos cursando, nos pasaba que aprovechábamos el verano para tener algún trabajo informal de verano, como para juntar unos manguitos para tener, o ayudábamos capaz a algún familiar o a nuestros padres en algún negocio y demás. Bueno, esto es todo lo que entra como experiencia laboral informal. La verdad que es experiencia laboral informal, pero también cuenta porque ustedes aprendieron tareas, desarrollaron competencias a través de estas experiencias, y está bueno también que en información adicional o como experiencia laboral informal también la puedan contar, porque también nos permite conocer con más detalle su perfil. Por otro lado, siempre está bueno darle la impronta personal. Yo creo que todos nosotros, cuando nosotros abordamos estas charlas o estos webinars, siempre lo que apuntamos es a darles recomendaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la información que ustedes ponen en el CV, con poder dar o comunicar a través de su CV de la mejor manera quiénes son ustedes, pero siempre está el tema de que todos somos diferentes, todos tenemos estilos diferentes, y para mí eso es algo que no se tiene que perder. Y ustedes, yo no espero recibir todos los CVs iguales, sino espero ver la información cómo está organizada. Entonces acá me parece que siempre está bueno darle el toque final y personal con un poco de diseño, por ahí eligiendo la tipografía que a ustedes les gusta, agregando alguna viñeta, algún recurso que a ustedes los identifique. Sirve esto también para jerarquizar la información, con líneas, con recuadro, con color. Recuerden que todo lo que es verbal, el lenguaje no verbal, también comunica y también nos está hablando un montón de ustedes.
insisto en esto, hay gente que se siente más cómoda, a lo mejor con un estilo de CV como mucho más convencional, solo en blanco y negro, y hay gente como en el caso de José Antonio, que es el ejemplo que les estoy mostrando, que les gustan los colores, que fíjense que en la parte de competencias técnicas y de software armó como unas barras de dominio, cómo están puestos los datos de contacto. Bueno, esto tendrá que ver con el estilo personal de cada uno, y en esto yo insisto mucho porque está bueno que ustedes, para poder armar su CV, tienen que hacerse las preguntas que les mencionaba al principio, pero que estén alineadas con quiénes son. El tema de la individualidad siempre está bueno que lo mantengan y que no se pierdan. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con la parte de LinkedIn y por qué decimos que es la mayor o la red profesional más grande del mundo. No sé hasta acá si hay alguna pregunta, si quieren aprovechar a preguntar, aprovechemos que somos pocos los que se vayan animando, se pueden leer las preguntas, o si alguno quiere abrir el micrófono. Hasta acá, ¿cómo venimos? A ver, voy a ver si yo puedo ver acá el chat. Por ahora, Eva, no hay preguntas. No hay preguntas, consultas bueno. públicas en el chat. En el chat. Bueno, buenísimo, yo sigo, pero insisto en esto, si surgen dudas, si surgen consultas, siéntanse habilitados para preguntar cuando quieran. En caso de que haya consultas, de última te hago Me vas a ir una... Diciendo. Exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, sí, entonces nos metemos de lleno en lo que es LinkedIn y por qué decimos que es la mayor red profesional del mundo. Ahí está. Primero que nada, bueno, creo que la mayoría de ustedes debe conocer LinkedIn, y bueno, la idea es presentarles un poco esta red social, por qué decimos que es la red social profesional más importante en este momento, y también para que ustedes, los que no tengan cuenta y los que la tienen también, para que empiecen a visualizar la importancia de estar presente en la red y todas las posibilidades que ustedes pueden tener a partir de esta red social. Por un lado, está bueno que sepan que ya cuenta con 150 millones de usuarios en más de 200 países. Es una red social que está principalmente orientada a todo lo que son las relaciones profesionales, pero también comerciales. Y decimos que es mucho más que un CV online por la amplia funcionalidad que nos permite la red social. Entre las principales funciones que permite LinkedIn tenemos la posibilidad de investigar información de usuarios y de empresas. Si hay alguna persona que es un referente en alguna temática o un referente en alguna empresa y yo quiero saber de su trayectoria, contactarlo y demás, puedo hacerlo a través de LinkedIn. Conocer las empresas, hoy todas las empresas tienen sus páginas y desarrollan y arman mucho contenido en las redes sociales, no solo en LinkedIn, en todas en general, con lo cual si hay alguna empresa que para mí es de interés, puedo empezar a seguirla y puedo ir viendo cuáles son los contenidos que comparte, como para conocerla más, ver cuál es su negocio y demás. Por otro lado, recuperar viejos contactos, ni bien los que tengan perfil les debe haber pasado que ni bien ustedes se cargan y empiezan a poner sus datos, por ejemplo, si yo pongo que estudié psicología en la Universidad de El Salvador y pongo el periodo en el que lo hice, la herramienta o la plataforma sola ya me va sugiriendo contactos de gente que estudió en el mismo periodo, en la misma universidad. Entonces así yo me voy reencontrando o voy recuperando viejos contactos que muchas veces por esas cosas de la vida se perdieron, pero que pueden ser interesantes recuperarlos y que me pueden sumar a mi networking. Por otro lado, es útil para crear una nueva red de contactos de personas que puedan ejercer influencia, ya sea en potenciales empleadores o en potenciales clientes. Bueno, ¿cómo funciona esta red social? Más que nada, el primer paso para empezar a usar LinkedIn es muy parecido a todo lo que tiene que ver con la confección del CV. En este sentido está bueno que todas las recomendaciones que les daba al principio en relación a cómo armar el CV las tengan en cuenta para crear su perfil. Lo que tiene de bueno la plataforma es que a medida que vas cargando te ordena y te va dando como... te va permitiendo como ordenar y organizar la información de una manera muy ágil y muy fácil. De hecho, hace poco incorporaron como unas estrellitas que te va dando como una valoración o una ponderación de cuán completo está tu perfil en función de los datos que vos vas cargando.
Entonces, lo que vamos a poner, los datos básicos, profesionales básicos, como puede ser la foto, los datos de contacto, la formación profesional, dónde viven, esto insisto un montón en relación a esto, sean como muy detallistas, en qué lugar de Córdoba, cuál es la característica, todo lo que tenga que ver con la residencia es súper importante para encontrarlos. Y por otro lado, en el caso de tener experiencia, ¿cuál es la experiencia actual y anterior? Acá el tema logros, participaciones y demás, LinkedIn dentro del perfil tiene una sección especial que está orientada o que está focalizada justamente en todo lo que son logros, participaciones y demás, con lo cual también les permite resaltar todo lo que tiene que ver con la información adicional que hablábamos antes. LinkedIn es un CV vivo, porque lo que tiene de bueno esta plataforma es que te va a permitir crear y promocionar el concepto de marca personal en Internet, quiénes somos nosotros y qué tenemos nosotros para mostrar, ¿sí? Por otro lado, vamos a mantener toda la información de nuestro perfil permanentemente actualizada, y por otro lado tiene la funcionalidad que está muy bueno de pedir contactos de opinión a otros profesionales sobre nosotros. Puede ser otros profesionales, puede ser compañeros de estudio, puede ser algún profesor de la universidad, y esto es una forma muy útil de sumar puntos al CV, tener opiniones de otros acerca de nosotros como estudiantes, de nosotros trabajando en equipo, de cualquier lugar o espacio donde yo haya participado y otros puedan dar una opinión profesional sobre mí. Es muy importante, una vez que tenemos armado el perfil, mantenernos activos en la red. Esto es fundamental para que funcione. No basta solamente con armar un perfil y ya está, ya estoy, sino hoy en día tenemos las aplicaciones para el celular y demás, mantenernos activos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por un lado, ampliar la red de contactos, siempre participando de grupos de LinkedIn, donde tengo la posibilidad de compartir conocimiento, pero también relacionarme con otros profesionales. En este sentido, está buenísimo poder encontrar otros profesionales, a lo mejor de áreas o de especialidades de interés según su carrera, de los que a ustedes les gustaría aprender o de los que ustedes sienten que pueden nutrirse a través de los contenidos que ellos publican. Y por otro lado, compartir conocimiento, bueno, a los que generen contenido, siempre animarse a compartirlo, porque esta es una manera de ganar visibilidad dentro de la red social, por un lado, y por otro lado, también puedo compartir el conocimiento de otros, ¿sí? Si yo sigo X personaje, X empresa, lo que sea, yo puedo compartir ese conocimiento, o si participé de un congreso y me pareció que hubo una disertación o que hubo un tema que vale la pena compartirlo con otros, bueno, eso va mostrando cuáles son mis áreas de interés, y es una manera de irme posicionando y mostrarme frente a los otros dentro de la red. Por otro lado, es una herramienta súper importante a la hora de encontrar empleo, y esto lo podemos hacer a través de los portales de empleos. La verdad que hoy todas las empresas, de hecho, pueden entrar a la de Paever, tienen su propio espacio dentro de la red, que es como una página, que por un lado tiene la particularidad que tenés un botón que te va a direccionar a la web de la empresa, y por otro lado, como les decía antes, te da la posibilidad de ver todo el contenido que genera esa empresa, te cuenta todo lo que se hace en la empresa, cuáles son sus desarrollos, comparte videos acerca de la actividad. Entonces esta es una manera que está muy piola para ir conociendo a la compañía. Con todo esto que les conté, se dan cuenta que es súper importante no solamente la presencia en la red, sino el hecho de tener el perfil actualizado. La mayoría de las empresas, además, publican en sus portales, sus vacantes en sus portales de empleos. Es decir, que cuando ustedes, por ejemplo, entran a la red de PAE, no solamente los va a direccionar a la web, no solamente les va a contar quiénes somos y qué hacemos, sino que además les va a mostrar todas las vacantes de empleos que hay en ese momento. Bueno, ahora, si no hay preguntas hasta acá, nos vamos a meter un poco a ver todo lo que es el proceso de empleos, ¿sí? Cómo funciona, cuánto tiempo lleva, cuáles son los pasos, como para que ustedes, cuando tengan que enfrentarse a alguna entrevista de trabajo o algún proceso de búsqueda laboral, sepan más o menos cómo son las búsquedas y qué deberían esperar de cada instancia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, venimos bárbaros, ¿no? Sí. Ahí tenemos una pregunta de Lorena, que dice, Sí. no tengo experiencia en manejo de grupos y es lo único que falta a mi perfil, solo manejo en forma informal. ¿Cómo publico eso en un CV? Bueno, a mí me parece, Lorena, que lo que está bueno es que menciones esa experiencia informal donde vos adquiriste esta competencia del manejo de grupos.
De todos modos, también otra recomendación que te doy es que pienses a dónde vas a estar presentando este CV y si realmente vale la pena poner esta competencia de manejo de grupos, si te va a dar un valor agregado o no. Por eso les decía al principio que cuando armamos el CV siempre está bueno pensarlo con mucha estrategia, porque a veces hay información que me va a servir para una determinada empresa, para un determinado puesto de trabajo, y hay otra que por ahí se convierte en irrelevante para otros procesos. Entonces está bueno armarlo pensando bien qué quiero mostrar y qué no. Si para vos es importante que esta competencia se destaque y se vea, bueno, tendrás que buscar o encontrar, a ver, dónde desarrollaste esta competencia, aunque sea de un modo informal, y ponerlo en el CV como info adicional. ¿Alguna más? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, seguimos. Ahora nos vamos a meter en, bueno, ¿cuál es tu mayor temor al momento de pensar en una entrevista laboral? Para esto les voy a compartir, ahora sí tengo que cambiar, les voy a compartir un nuevo código de Mentimeter. ¿Sí? Un minuto que lo voy a cargar, y así ustedes pueden ir contestando. Bueno, ahí tienen el código para ingresar, y el código QR también. Yo siempre ingreso para asegurarme que esté bien el código y demás. Bueno, en este caso, ustedes, la pregunta tenía que ver con cuál es su mayor temor al momento de pensar en una entrevista laboral. También les dimos una serie de opciones que tienen que ver, para los que por ahí no pueden entrar y demás les voy contando, no saber cómo ir vestido, no saber qué decir, no tener experiencia laboral, o que me entrevisten muchas personas. Bueno, de los que fueron contestando, va ganando o va con más votaciones no saber qué decir. Está bien, esto suele pasar mucho. No tener experiencia laboral también tiene ahí un votito. No saber qué decir va a la cabeza. Es muy normal esto, chicos, así que no se preocupen. Insisto, todos empezamos alguna vez. Generalmente, además, la entrevista suele ser como una instancia que genera mucha ansiedad, y bueno, esto de no saber qué decir a veces por no tener experiencia laboral o porque son las primeras veces que participamos, es muy común. Además, esto es como las entrevistas también son como una gimnasia, ¿no? La primera seguramente vamos a estar muy nerviosos, no vamos a saber qué decir seguramente, pero piensen que la persona que los entrevista les va a ir haciendo preguntas igual, y ya la segunda, tercera que participamos, ya nos vamos sintiendo más cancheros, más relajados. Pero bueno, siempre suele ser una instancia que genera un poco de ansiedad. El día de hoy, si yo participo en una entrevista, ya tengo unos cuantos años más que ustedes, también me pongo un poco ansiosa, un poco nerviosa. Esto es normal que suceda. Lo importante es que esta ansiedad o este nerviosismo no vaya en contra de mi desempeño durante la entrevista, y por eso están buenos estos talleres donde conocemos un poco cómo funciona y qué va a pasar, entonces llegamos como más preparados, ¿no? Bueno, la mayoría votó no saber qué decir, y en segundo lugar, no tener experiencia laboral. El cómo ir vestido y que me entrevisten muchas personas no tuvieron votaciones hasta acá. Vamos a ver si alguien más contesta. Si no, continuamos. Bien. Bueno, primero que nada, cuando pensamos en un proceso de reclutamiento, es importante que ustedes conozcan cuáles son los principales canales por los que ustedes pueden aplicar una búsqueda. Los principales hoy en día son las webs de las empresas, ¿sí? La mayoría de las empresas hoy tienen páginas donde, además de compartir información sobre la empresa, publican todas las vacantes existentes dentro de la compañía. Después están los portales virtuales tradicionales, como son Jobs, Boomerang. Estos, la verdad, que están quedando cada vez un poquito más obsoletos, ya no están tan fuertes como hace unos años. Y por último, pero no menos importante, porque la verdad que cada vez están más posicionadas, las redes sociales.
LinkedIn, se las presentaba recién, y al ser una red profesional, el tema de los portales de empleo y la publicación de avisos y vacantes disponibles en las empresas, número 1. Pero van a ver que la mayoría de las empresas también publican sus vacantes y sus búsquedas en otras redes sociales, así que estos son los que ustedes deberían considerar como principales canales de reclutamiento al momento de empezar a buscar trabajo. Pero bueno, ¿cómo es esto de un proceso de selección? Acá lo que les quiero mostrar es cuál es el proceso de selección convencional. Generalmente cuando se genera una vacante, vale la redundancia, nosotros los reclutadores tenemos la posibilidad de recurrir a nuestra base de datos y a partir de ahí lo que se cargó a través de la página web o muchos CVs que a veces van llegando a través de referidos y demás, podemos buscar en nuestra base de datos para cubrir esa posición, o muchas veces tenemos como alternativa la posibilidad de publicar en LinkedIn. La verdad que nosotros hoy básicamente publicamos a través de LinkedIn. Y acá hay una recomendación que es súper importante, que tiene que ver con ser muy selectivos con los avisos a los que ustedes se postulan. Como les decía antes, ustedes seguramente están en los últimos años de la carrera, están súper entusiasmados y ansiosos frente a la posibilidad ya de recibirse y empezar a trabajar de lo que estudiaron, y esto está buenísimo que sea así, y buscar trabajo es algo que da mucho trabajo, y nunca tienen que bajar los brazos y perder el entusiasmo. Eso es fundamental. Pero bueno, si yo quiero trabajar en PAE, y PAE saca un aviso que necesita ingenieros de producción, y que dice que el requisito es ser ingeniero, y yo soy psicóloga, y bueno, me voy a postular igual porque bueno, yo quiero trabajar en PAE. Pero el aviso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pero lo van a recibir la gente de recursos humanos igual, y yo entonces aplico y bueno, en total mi CV va a quedar. Y no, esta no es la mejor manera. Primero, porque como el perfil no tiene nada que ver, no me van a llamar. De hecho, seguramente mi CV, cuando vean que no cumplo con los requisitos mínimos formales, no lo van a continuar leyendo. Y por otro lado, esto lo que genera es como mucha frustración, porque yo digo, pero yo aplico un montón de avisos y no me llaman de ningún lado. Bueno, guarda, porque estamos aplicando a los avisos que tienen que ver con nuestro perfil, con nuestra formación y con lo que nosotros podemos desarrollar como tarea. Bueno, esto es fundamental. Entonces, más allá del entusiasmo, si el aviso no es para nosotros, siempre tenemos las alternativas de dejar nuestro CV en base de datos. Nosotros los selectores realmente chequeamos un montón el tema de las bases de datos, y tenerlas actualizadas está buenísimo. Y por otro lado, bueno, aplicar aquellos avisos que realmente tengan que ver con mi perfil. Una vez que ustedes aplicaron, se postularon, siempre considerando que su perfil es acorde a la búsqueda que nosotros publicamos, van a ser contactados primero telefónicamente a través de la gente de Talent Acquisition, en el caso de PAE, pero la verdad que todos los procesos suelen ser bastante similares en todas las empresas, o a través del personal de recursos humanos, donde se le van a hacer una serie de preguntas que apuntan más que nada a cuestiones más formales, más de requisitos más duros, y a partir de ahí, si esta parte cumple con estos requisitos que les estoy mencionando, los van a convocar para tener una primera entrevista con la gente de recursos humanos o el equipo de empleos. A partir de acá, en esta entrevista, se les van a hacer una serie de preguntas, y acá, fíjense que es súper importante porque las preguntas que hacemos nosotros los selectores, las disparamos o las tomamos a partir de lo que leemos en el CV, ¿sí? Con lo cual, es súper importante nuestro CV en cuanto a toda la información que ponemos, y algo que es muy importante también es poder sostener toda la información que nosotros ponemos en el CV, con lo cual, para sostener la información tiene que ser cierta, ¿sí? Tiene que ser sólida, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, yo el ejemplo que pongo siempre en este caso, si yo veo que el aviso dice que necesita inglés avanzado, y yo la verdad que sé que mi inglés es intermedio, pero tengo muchas ganas de conseguir trabajo, así que en el CV voy a poner que mi inglés es avanzado, probablemente llegue el momento de la entrevista y me puede pasar que la persona de recursos humanos me pregunte si mi inglés es avanzado, yo diga que sí, y me proponga continuar la entrevista en inglés. Pero claro, mi inglés no era tan avanzado como yo decía en mi CV, y al momento de sostener esta información que yo puse en mi CV, resulta que no es tal. Bueno, la verdad que esto no está bueno, nos va a generar un momento súper incómodo, de alguna manera lo que yo puse en mi CV no es tan así como yo lo había puesto, entonces
¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de dar una buena imagen, de que estamos en un contexto laboral? Bueno, a veces es preferible poner lo que sabemos, y lo que no sabemos, bueno, no lo sabemos, lo aprenderemos. En este sentido también refuerzo que sale mucho el tema de no tener experiencia. Cuando yo desde el área de empleos llamo a una persona que no tiene experiencia, es porque hay una vacante que tiene que ver para personas que recién están empezando o que se acaban de recibir. Yo nunca los voy a entrevistar a ustedes para una posición que requiere 10 años de entrevista, 10 años de experiencia, perdón. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que si a mí me llamaron y me invitaron a participar de una entrevista, es porque la gente de recursos humanos o del área de empleos está teniendo en cuenta, ¿sí?, que mi perfil es el de un junior o el de una persona que nunca tuvo experiencia, ¿sí? Entonces en este sentido es muy importante que ustedes sean honestos, que se muestren tal cual son, y sobre todo que toda la información que pusieron en el CV la puedan sostener. Esto es fundamental. Supongamos que, bueno, esta entrevista que tienen con la gente de empleos resulta acorde, van a tener la posibilidad de llegar a lo que es una entrevista, a lo que es una entrevista con todo lo que es la línea de negocios. Cuando nosotros hablamos de línea de negocios, se trata de los líderes o gerentes, que son posiblemente para los que ustedes, a los equipos a los que ustedes se pueden sumar, o sea, sus futuros jefes. Con lo cual, estas entrevistas suelen ser súper enriquecedoras porque se les puede contar un montón de información técnica, y esta es una buena oportunidad también para que ustedes pregunten mucho y puedan conocer mucho de lo que tiene que ver con las tareas que van a realizar. Si bien nosotros desde recursos humanos siempre aprendemos un montón de lo que son las funciones de los ingenieros que tenemos dentro de la compañía, yo que atiendo todo el negocio del upstream, uno va aprendiendo de hacer tantas entrevistas y de escuchar, bueno, la verdad que el que sabe y el experto siempre es el gerente, el líder, entonces para ustedes siempre es una buena oportunidad para aprender. En el caso de que esa entrevista resulte positiva también, vamos a pasar a la evaluación psicotécnica, que esta suele ser otra instancia súper temida, porque es una evaluación que se hace con un proveedor que fuera de la compañía, siempre es un psicólogo también el que administra la evaluación psicotécnica, y tiene que ver con evaluar en profundidad, ¿sí?, el nivel de adecuación entre el perfil de ustedes y la posición para la que los estoy evaluando, ¿sí? Para esto se hace una entrevista en profundidad. Algunos puntos van a ver que son parecidos a los que ustedes ya tuvieron en la entrevista con recursos humanos y con la línea de negocio, y después se administran una serie de test que permiten también corroborar toda esa información de perfil. Si esta instancia resulta adecuada, bueno, entonces llegan todo lo que tiene que ver con la instancia de los exámenes médicos, una propuesta económica y la posibilidad de conseguir el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo llegué a la evaluación psicotécnica, avancé un examen médico y después no quedo? Y esto puede pasar. Generalmente en todo este proceso que yo les estoy mostrando, nosotros siempre avanzamos o presentamos sobre todo a la línea de negocio lo que llamamos terna, es decir, 3 candidatos que nos gustan mucho, que cumplen con todos los requisitos de perfil para el que yo estoy entrevistando, de la búsqueda que yo tengo que cubrir, y bueno, siempre va a haber alguno que va a tener alguna cualidad o alguna característica que se va a destacar sobre el otro, y este es el que va a terminar ocupando la posición. ¿Esto quiere decir que los otros 2 que llegaron hasta la instancia, incluso de la entrevista de la línea con negocio, tienen mal perfil, no sirven para el puesto y demás? No. Pero bueno, muchas veces tenemos que elegir porque tenemos una sola posición, y la verdad es que por ahí los 3 chicos o los 3 postulantes serán espectaculares, pero bueno, la línea de negocio dice, bueno, la verdad que vi esta característica o esta competencia en Juancito, y me parece que es el que más se ajusta al perfil. Obviamente que las personas que avanzaron en la instancia ya tuvieron la ventaja de que fueron conocidos por la empresa, por recursos humanos, por la línea de negocio, y van a quedar en nuestra base de datos con un montón de parte de este proceso ya hecho, y cuando surja una nueva oportunidad para un perfil que sea acorde al de estas personas, seguramente los vamos a tener en consideración, ¿sí? Bueno, por otro lado, queríamos contarles, o me parece que está bueno aprovechar a contarles un poco cómo son los procesos de selección masivos, que la verdad que para todo lo que son los jóvenes profesionales esto es algo que se hace un montón, y está bueno que ustedes lo conozcan para también poder participar en estos procesos masivos de la mejor manera posible. En el caso de PAE, por ejemplo, nosotros los usamos un montón en todo lo que son nuestros programas de jóvenes profesionales. Básicamente el proceso es muy parecido con algunas particularidades. Se larga una convocatoria, un aviso, a partir de ahí todos los que apliquen para este proceso se postulan,
una consultora que nos da soporte, porque al ser masivo generalmente recibimos un número muy alto de candidatos que aplican. En nuestro programa de jóvenes profesionales, en el último, como es una convocatoria a nivel país, habían aplicado alrededor de 4.500, 4.800 estudiantes de diversas carreras, como para darles un número, como para que ustedes tengan una idea, y a partir de ahí hay una consultora que nos da soporte en todo este proceso, que va a ser la que va a hacer el screening telefónico. Acá la entrevista telefónica o el screening es un poquito más largo, les va a hacer una serie de preguntas en relación a su perfil, en relación a sus intereses, a sus motivaciones, y en el caso de que identifiquen que tienen competencias que están en línea con el perfil de JP PAE en este caso, los vamos a invitar a participar de un Assessment Center. El Assessment Center son las famosas actividades grupales que tienen que ver con instancias lúdicas, que tienen que ver con instancias donde ustedes tienen que resolver problemas o donde tienen que resolver o trabajar sobre un caso de negocio que se les presenta. Todos los que participan del Assessment Center generalmente tienen una instancia después que es individual, donde generalmente también está la línea de negocio, además de la persona de recursos humanos, donde es la posibilidad de conocer o verlos con un poco más de detalle que no se puede hacer de manera grupal. Si esta instancia resulta adecuada, bueno, nuevamente entramos en lo que es la evaluación psicotécnica y la parte médica y la posibilidad de quedar seleccionado o no para ese puesto de trabajo, ¿sí? Algunas recomendaciones para lo que son las búsquedas o los procesos de selección masivos. Obviamente que, imagínense, una entrevista genera muchos nervios, una entrevista grupal o un proceso de selección masivo muchísimo más, porque yo voy a estar con un montón de personas que están en la misma situación que yo, y a veces se genera esta cuestión de, bueno, ¿cómo me van a elegir a mí en el medio de estos que somos un montón, ¿no? Entonces esto genera un montón de nervios, y es lógico que así suceda. Por un lado es importante intentar estar tranquilo, mostrarse tal cual son dentro de sus posibilidades. Piensen que todos estos procesos de selección que nosotros hacemos tienen que ver con generar el mejor match entre la persona que estamos tomando y el puesto que nosotros tenemos vacante, ¿sí? Estoy segura que si ustedes quedan seleccionados para un puesto que no tiene que ver con su perfil, no tan largo plazo, diría en el mediano o corto plazo, ustedes van a sentirse desmotivados, no van a estar cómodos con la posición que ustedes están cubriendo, y del lado de la empresa no van a ser eficientes en la tarea para la cual fueron contratados. Con lo cual, todos estos procesos de selección, un poco a lo que apuntan es justamente a que se genere el mejor match entre perfil de puesto y perfil de candidato. Otra recomendación también que les damos es siempre tratar de mostrarse sin tapar al resto de los participantes. Piensen que ustedes están participando de las actividades grupales junto con otros chicos que están en la misma situación que ustedes. En este sentido está bueno siempre ser respetuoso con todos los que están compartiendo la actividad con ustedes, y acuérdense que sobre todo en este tipo de actividades una cosa que se evalúa y que se mira mucho es el tema del trabajo en equipo, y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando. Si tienen la oportunidad de avanzar en una entrevista individual al final de todo el proceso, está bueno para aprovechar a contar aquello de vos o aquellas características de ustedes que piensen que no se pudieron ver en la instancia grupal, y que está bueno que la línea de negocio o las personas de recursos humanos conozcan sobre ustedes, ¿sí? Así que bueno, estas serían las recomendaciones, y esto sería un poco cuáles son los pasos y las instancias de los procesos. Con relación a los tiempos de los procesos, sí está bueno que tengan en cuenta que son muy variables. En el caso de los procesos masivos, bueno, como les contaba, imagínense cuando hacemos una convocatoria a nivel nacional, como es un programa de jóvenes profesionales, esto lleva meses de trabajo. Obviamente que hay un montón de instancias donde siempre se les va comentando en qué instancias se encuentran, qué tiempo lleva cada cosa y demás, pero bueno, la realidad es que a veces esto se suele alargar en el tiempo, no es que en 3 semanas vamos a tener resueltos los resultados ni la instancia del proceso en el que ustedes están. Siempre está bueno en estos casos, en el caso de un proceso individual, quedar en contacto con la persona de empleos, como para que si ustedes a las 2 o 3 semanas que fueron entrevistados no tienen novedades, poder mandar un WhatsApp o un correo electrónico preguntando por el estado del proceso. Y en el caso
de la selección grupal, lo mismo, puede ser una persona de recursos humanos de la empresa o de la consultora que nos da soporte en el proceso, como para que ellos les cuente si la próxima semana les vamos a dar novedades, o la próxima semana vamos a saber cuándo se cierra, cuándo se avanza y demás. ¿Hasta acá tenemos alguna otra pregunta? Por ahora no hay ninguna pregunta en el chat, Bueno, Eva. no sé si soy súper clara o se durmieron todos del otro lado, porque si no, yo de este lado solamente veo la presentación, así que, bueno, vamos a continuar. Ahora llegamos, ya tenemos armado nuestro CV, ya sabemos cómo funcionan los procesos de selección, tanto individuales como masivos. Ya estamos listos para prepararnos para participar de una entrevista, de la tan temida entrevista, ¿no? Contarles un poquito cómo es la estructura de la entrevista individual, como para que ustedes tengan una idea. Cuando ustedes llegan a una entrevista se van a encontrar que la persona de empleos o el selector primero les va a dar una breve presentación de la compañía, en el caso que ustedes no la conozcan, y después les va a hacer preguntas específicas acerca de su CV. En este caso, como les mencionaba antes, lo que se están evaluando son las famosas competencias, ¿sí? Estas competencias siempre son competencias que están alineadas con el puesto de trabajo que queremos cubrir y por otro lado con el modelo de competencias organizacionales que tienen la mayoría de las grandes empresas. Después de eso se va a hacer una presentación general del puesto, es decir, que les van a contar un poco, bueno, por qué lo llamaron, de qué se trata el puesto y algunas características generales de ese puesto. Y siempre en las entrevistas individuales hay una instancia que es la del espacio de preguntas para el candidato, donde está bueno que ustedes acá aprovechen y puedan preguntar todas las dudas que tengan en general, pero bueno, para darles alguna data, preguntar el puesto, el alcance del rol, el nivel de reporte, saber cuál es la ubicación, porque por ahí nos están entrevistando para una posición, pero después cuando me dicen que me tengo que ir a trabajar a la planta de no sé dónde, resulta que me quedan como 2 horas de viaje, y a lo mejor no me termina de resultar tan conveniente como yo pensaba esa posición para la que me están entrevistando. Está bueno aprovechar estas instancias para decir cuáles son las dificultades, o si realmente ustedes no se sienten interesados, también lo pueden plantear como que tenían otras expectativas, y esto no tiene nada de malo siempre y cuando ustedes lo planteen en el momento oportuno y de una manera respetuosa. Decir, uy, bueno, la verdad yo vivo en X lugar, y para mí viajar a la planta todos los días 2 horas no me conviene económicamente, no me rinde el tiempo, me voy a sentir muy cansado y encima todavía estoy estudiando. Bueno, son todas instancias que está bueno para plantearlo. Peor sería saber que la ubicación no me conviene y esperar haber hecho el psicotécnico, haber avanzado en todo el proceso, y cuando me están por hacer la propuesta económica decir, no, ¿sabes qué? Me di cuenta que en realidad la ubicación a mí no me conviene. Porque entonces descartamos a lo mejor otros candidatos o no avanzamos con otros candidatos, y vos ya por ahí desde el comienzo sabías que la ubicación no era favorable para poder cubrir este puesto de trabajo. Preguntar los horarios, charlar el tema de la remuneración, averiguar cuáles son las posibilidades de desarrollo que van a tener dentro de esa posición, y sobre todo, cuando se cierra la entrevista, preguntar los próximos pasos, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Bueno, ¿cuánto tiempo aproximado lo van a volver a contactar? Si lo van a llamar, si le van a mandar un WhatsApp, si recibe un correo, como para que ustedes puedan estar atentos a todos estos medios y ver por dónde los van a contactar. Y sobre todo en esta instancia está bueno también quedarse con algún contacto de alguna de las personas de recursos humanos, como para que si pasan 2 semanas, 3 y no tuve ninguna novedad, nosotros siempre les decimos a los candidatos que están habilitados, que no tengan problema en mandarnos un correo o un WhatsApp preguntando por el estado del proceso. A veces nosotros, la realidad también es que manejamos un volumen de procesos muy grande, entonces por ahí teníamos que llamar, se nos pasó, entonces cuando ustedes nos contactan les podemos decir, uy, sí, te estaba por contactar para coordinar el examen médico o lo que sea. Bueno, estas son un poco lo que era la estructura, y en relación a ustedes, ¿cómo estaría bueno, cómo les recomendamos también prepararse antes de una entrevista? Primero, siempre está bueno informarse sobre la empresa, y acá me parece que tienen la suerte hoy que todo lo que son las redes sociales es como que tenemos a la mano. Las redes sociales en este sentido son unas aliadas porque tenemos un montón de información a la mano. Internet en este sentido es como que nos brinda un montón de información. Entender un poco el modelo de negocio que tiene la empresa para la cual me estoy postulando, averiguar cuáles son las formalidades que se manejan en esa compañía en el caso de tener la posibilidad.
a través de alguien que trabaje ahí o que tenga algún conocido que trabaje ahí, o incluso a veces a través de las páginas que tienen las empresas. Recordar para qué puesto me están llamando, no con detalle, pero sí saber que no estaba bueno llegar a una entrevista. Bueno, ¿te acordás que cuando te llamé te dije que estábamos buscando un ingeniero de producción y vos, uy, no me acordaba? Bueno, no queda muy prolijo. Por otro lado, conocer las posibilidades de desarrollo. Bueno, si yo entro hoy a trabajar como ingeniero de producción, ¿cuáles son mis posibilidades de crecer, ya sea verticalmente o horizontalmente? ¿Qué posibilidades de desarrollo me ofrece la compañía? Desarrollo también en cuanto a capacitación y demás. Por otro lado, ser muy detallistas en lo que es verificar el día, el horario y el lugar para no cometer equivocaciones. Utilizar una vestimenta acorde al lugar de la entrevista, ¿sí? Averiguar, esto también tiene que ver con averiguar las formalidades. Bueno, nosotros en el interior, por ejemplo, somos mucho más informales que por ahí lo que es el corporativo Buenos Aires. Bueno, pero tratar de siempre ir prolijos. Muchas veces en estos webinars los chicos me preguntan si los chicos o los chicos si tienen pelo largo, si se va de camisa o de chomba, si una remera está bien. A ver, lo importante acá me parece que tiene que ver con la prolijidad, con el aseo y con dar una buena imagen. El resto es todo accesorio. Si yo soy hombre o mujer y aparezco toda despeinada, no importa si el pelo es largo o corto, estoy despeinada. Voy a tratar de estar prolija y acorde para ese contexto. Durante la entrevista es fundamental mostrarse sincero, coherente con lo que voy diciendo y en línea con todo lo que me van a preguntar del CV. Y por otro lado, transmitir confianza en lo que sí saben, ¿sí? Fíjense que todos ustedes ponen mucho el foco en todo lo que les falta, pero recuerden que terminaron una carrera universitaria, lo cual les da un montón de herramientas y de información. Estoy seguro que todos ustedes, porque esto es sin excepción, todos tenemos alguna característica o alguna habilidad o alguna cosa en la que somos buenos. Entonces, hagan este ejercicio de pensar antes de ir a la entrevista, bueno, ¿en qué soy bueno yo? ¿En qué me dicen los demás también que soy bueno? Y transmitir confianza en esto. Y si esto encima está alineado con el puesto de trabajo, bueno, genial también. Ya llegó el momento de la entrevista. Bueno, ¿cómo tengo que ser o hacer durante la entrevista? Por un lado, identificar cuáles son sus mejores habilidades, bueno, esto que les decía recién, y resaltar aquellas, sobre todo, que estén en línea con las responsabilidades para el puesto para el cual fui convocado. Por otro lado, siempre está bueno que cuando ustedes mencionen fortalezas o incluso áreas de mejora, siempre puedan acompañarlas o sustentarlas con ejemplos cotidianos y concretos. Y por otro lado, mostrarse sincero y tal cual son, ¿sí? No tengan miedo de esto porque acá lo importante es esto, no es que nada que hagan ustedes en la entrevista va a estar bien o va a estar mal, sino que esto tiene que ver con evaluar un perfil que tiene que hacer un ajuste o un match, como digo yo, con el puesto, ¿sí? Si ustedes no quedan para un proceso, no quiere decir que ustedes hayan hecho nada mal, sino que tiene que ver con que a lo mejor su perfil no se ajustaba lo suficiente al puesto. Entonces, rompamos un poco con esto de que hay que comportarse de una determinada manera, ¿sí? Obviamente que acá les damos un montón de recomendaciones que tienen que ver con ciertas formalidades o con ciertas cosas que a ustedes les van a poder sumar. Pero tengan en cuenta que es súper importante mostrarse sinceros, que sean tal cual son ustedes, ¿sí? Esto está buenísimo, porque me parece que es lo más importante. Y si ese puesto de trabajo no es para nosotros, y bueno, será el próximo, y si no es el próximo, será el próximo, y en algún momento se va a dar, ¿sí? Acá es muy importante siempre mantenerse entusiasmado, no bajar los brazos y siempre seguir buscando. Bueno, y a modo de repaso, voy a chequear y voy a actualizar mi CV en el caso que haga falta en relación a todas las recomendaciones que les estuvimos dando ahora durante la charla. Por otro lado, ampliar y sobre todo mantener activa mi red de contactos, prepararme para una entrevista, no ir así nomás a la entrevista, prepararme no solamente conociendo los códigos de vestimenta y los códigos de esa empresa a la que yo quiero, para la cual me convocaron para una entrevista, sino prepararme pensando un poco qué voy a decir, cuáles son mis aspectos para destacar y demás, y esto, conocer mis fortalezas y mis áreas de mejora. El tema de las áreas de mejora, ahí también hago un poco de zoom. Me parece que está bueno siempre tener identificados, así como les decía que todos tenemos alguna habilidad o alguna característica por la cual nos destacamos, todos tenemos algún aspecto que tenemos que mejorar, y esto suele directa o indirectamente salir en las entrevistas, y está bueno tenerlo identificado, porque en la medida en que yo identifico, obviamente no vayan con una frase hecha,
que se note que no tiene que ver con ustedes, sino que se lo estudiaron, sino hacer un trabajo a conciencia y decir, bueno, ¿cuáles son mis áreas de mejora? Identificarlas, porque en la medida en que yo las puedo identificar, puedo generar recursos para compensarlas, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que siempre está bueno reconocer las fortalezas, pero también las áreas de mejora, y esto es algo que surge un montón en las entrevistas. Bueno, y llegamos al final con el mismo código del Menti. Me gustaría ahora que me cuenten, bueno, cuáles son las herramientas que se llevan de este taller, si estas herramientas están en línea con las expectativas que tuvieron al principio, y sobre todo si surge alguna pregunta o alguna consulta nueva hasta acá, también que me puedan preguntar, que, bueno, nada, que está el espacio abierto para saber y para responder sobre todo. Tenemos dos preguntas acá. Dale. Una es de Francisco, que nos dice, pregunta, ¿tenemos que presentar un CV personalizado para cada puesto de trabajo al que queremos cubrir? No, la idea no es que sea un CV personalizado para cada puesto a cubrir, pero sí que tengan en cuenta dónde lo están presentando. Entonces, si ustedes se están presentando en una empresa de energía como SPAE, a lo mejor hay algunos cursos o hay algunas cosas que por ahí no están en línea con el perfil, entonces no las voy a poner. Lo cual no quiere decir que tienen que estar todo el tiempo modificando el CV o que tienen que tener un CV para cada uno de las empresas para las que se postulen. Lo que les propongo acá es que sean estratégicos, que piensen en la información que van a mostrar, ¿sí? No es lo mismo si yo voy a trabajar en una empresa de consumo masivo, donde hay determinados códigos, donde las cosas se hacen de determinada manera, que si voy a trabajar en una empresa de energía. Obviamente que también eso va a estar supeditado al tipo de puesto y demás. Pero bueno, me parece que a veces vale la pena repasar y pensar el CV cuando voy a aplicar a un determinado puesto de trabajo, y si hace falta alguna modificación, hacerla, me parece pertinente. Bien, otra pregunta dice, ¿es posible que en alguna instancia se nos solicite hacer alguna tarea relacionada al puesto, como para demostrar si tenemos un rendimiento acorde? No, eso no suele ser una práctica, por lo menos en PAE, no suele ser una práctica habitual. Sí existe lo que se llaman a veces las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas pueden incluir idioma, pueden incluir el uso de alguna herramienta de Office, por ejemplo, o si hay algún sistema o alguna cuestión técnica que se puede evaluar, eso sí, pruebas técnicas sí pueden surgir. Hacer algo de la tarea no. Por ejemplo, nosotros en el área de planning acá, me acuerdo que uno de los líderes, cuando hacíamos la entrevista, le presentaba un problema verbalmente en relación al combustible y demás, como para ver cómo razonaba y cómo resolvía el problema que se le estaba planteando. La verdad que el problema en sí mismo no tenía una respuesta correcta o incorrecta, sino que lo que le parecía a este líder, y que estaba bueno, por eso lo había validado obviamente con recursos humanos también para hacerlo, lo que le parecía a este líder era que sumaba mucho ver cómo resolvía ese problema que le planteaba. Y la verdad que tuvimos candidatos muy buenos que resolvieron de maneras diferentes el mismo problema y de maneras súper ingeniosas y muy buenas en ambos casos. Entonces, bueno, me parece que eso nos permite conocer algo más, alguna competencia más, pero bueno, que yo sepa, no, fuera de las competencias técnicas no suele ser una práctica habitual. Bien, no sé si habrá más preguntas, por lo menos esas eran las dos que estaban pendientes. Buenísimo. Bueno, con relación a las herramientas que se llevan del taller, mejoras del CV, me ponen acá, a no bajar los brazos, me llevo mayor confianza, bueno, eso me encantó, buenísimo, eso es re importante. Cómo armar el CV, el uso de LinkedIn también, genial. ¿Alguno más que quiera compartir qué se lleva del CV? Perdón, de la charla. Así los leo. Acá alguien me mandó por el chat privado, tal vez se equivocó, pone, me llevo mucho más confianza a la hora de armar un CV y enfrentar no entiendo, una entrevista, voy a ver qué quería decir, se comió una letra, una entrevista profesional. Buenísimo. Acá también en el Menti me ponen ser más estratégico en el CV, buenísimo también.
Ujú. El tema de LinkedIn, bueno, a los que no tenían perfil ya saben, está buenísimo el hecho de no solamente de tener el perfil, sino esto de mantenerse activo, de seguir empresas o referentes de interés que estén alineados con sus especialidades y con sus intereses, ¿sí? Bueno, ¿alguno más que quiera comentar? Acá nos dicen, es importante conocer cómo, ay, paren que justo escribió la gente, es importante conocer cómo evalúan empresas en la actualidad, priorizando la personalidad. Después nos Sí. dice, es difícil no ponerse nervioso sabiendo que se van a quedar con la primera impresión que uno da en una entrevista. Sí, pero bueno, ahí lo que diría es nervioso siempre. De hecho, yo recién les decía, si yo hoy tengo que participar de una entrevista, me pongo nerviosa también, ¿eh? Es una instancia de evaluación, esto nos va a generar nervios siempre. Lo que tenemos que hacer es que nuestros nervios no nos jueguen en contra, a tal punto de que no pueda responder o que de alguna manera interfieras en mi desempeño durante la entrevista. Eso es lo que hay que tratar de lograr. Y por eso les refuerzo mucho esto de el autoconocimiento en cuanto a sus habilidades, en las cosas que son buenas, en lo que saben, y sobre todo esto, en lo que no saben, ¿sí? Insisto mucho en esto, si a ustedes los convocan para entrevistarlos y para conocerlos y acaban de recibirse, es porque saben que acaban de recibirse. Nadie los va a llamar y los va a evaluar para una posición que no sea para ustedes, ¿sí? Esto es súper importante, así que traten en la medida de lo posible, porque suele ser una instancia muy ansiógena, de relajarse y sobre todo esto, capitalizarlo como un aprendizaje, eso es fundamental. No sé si habrá alguna pregunta o comentario más que quieran exponer. Bueno, ahí te agradecen por el Bueno, taller. buenísimo. Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad que para mí es un placer poder acompañarlos desde Comodoro a la Universidad de Córdoba. Hoy justo hablaba con los chicos lo importante que era aprovechar la virtualidad para estar cerca, y creo que este es un buen ejemplo. Así que bueno, espero que les haya servido mucho, para mí ha sido un placer, y bueno, hasta la próxima. Creo que ahí les puse las redes sociales, acá están, de nuestras novedades, para que nos puedan seguir, para que puedan ver nuestros procesos, nuestras novedades y demás. Muchísimas gracias, Eva, en nombre de la Secretaría Bueno, de Graduados, por tu tiempo, por tu dedicación. Consideramos, bueno, desde la Secretaría que son herramientas fundamentales que hacen a la formación de nuestros profesionales, no solamente en el campo técnico, sino también en el campo humano, y obviamente lo laboral y lo profesional abarca mucho más que solamente lo académico. Así que estas instancias son valiosísimas. Agradecemos también a todos los buenísimo. participantes por la intención y por el tiempo. Los invitamos a que nos sigan también en las redes sociales, ahí van a poder enterarse de otros cursos y actividades que estamos realizando en la Secretaría. Y bueno, quedamos en contacto virtual. Un último favor les voy a pedir a los chicos, Claro que sobre sí. todo, que prendan las cámaras, así puedo hacer una foto del taller y mañana publicarla en LinkedIn. Y ya tienen ahí, también tenían al principio me pueden buscar y me pueden empezar a seguir, a ver quiénes son los valientes que se animan para salir en la foto. No vamos a dejar a la gente de la universidad nada más, nos dejan solos a nosotros. A ver, Cuando nosotros damos clases nos dejan solos. Somos las únicas ¿te dejan cámaras solo? prendidas los docentes. Eso Sí, es una así es. práctica que, Muy exacto. bien, Bien ahí tenemos ahí, a Tefi, Tefi. una valiente, Bancamos bueno, Muy full, bien. Tefi. buenísimo. ¿Quién más se suma? Vamos, Ana, Bien, vamos las Ana. chicas, muy bien. Como ¿Quién siempre, bien más? las pibas ahí, la punta de lanza. Bien. Excelente. ¿Alguno más? Bueno, saldremos nosotros entonces. Bárbaro, sí. Bueno, ahí estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos entonces, un gusto. A vos, Eva. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias y luego. seguimos en contacto permanente. A todos los Bueno, graduados de bueno, la Facu, un gran abrazo. adiós. Hasta luego.